Y tenemos ahora el gusto de saludar a la compañera Karina López Monja, periodista parlamentaria. ¿Cómo andás, Cari? Buen viernes. Buen viernes para todos y todas en Radiográfica. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, si tendrías que titular lo que ayer pasó en la Cámara de Diputados, ¿cómo lo harías? Arbitrariedad, caos, autoritarismo. Fue realmente sesiones en las comisiones, las 4 comisiones, con mucha discusión e incluso imposibilitando la tarea básica que tienen los diputados, los senadores, las senadoras en nuestro país, que tiene que ver con discutir, dialogar, negociar, interpretar, generar consensos, diálogos, negociaciones. Bueno, todo eso no sucedió. Recordemos, ayer se discutía la conformación, las autoridades y los integrantes de las 4 comisiones que van a estar durante todo el mes de enero, durante las sesiones extraordinarias, discutiendo la ley Ómnibus. Y lo primero que se planteó en la comisión, la primera de todas, de Presupuesto y Hacienda, es que no había llegado la información previamente a el principal bloque de oposición, que tiene la primera minoría, que es Unión por la Patria. Directamente no les habían avisado, les avisaron recién ayer, antes de ayer a las 11 de la mañana. Negociaron y discutieron las autoridades a puertas cerradas, entre gallos y medianoche, sin avisar, y frente a eso el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados hizo una presentación, una intervención, planteando una serie de cuestiones que habían sucedido en relación al autoritarismo y a las irregularidades en la conformación. ¿Por qué? Lo primero que plantea Unión por la Patria, Lucas, es que les robaron diputados, es decir, que están llevando adelante una representación que no es acorde, primero con lo que se votó en octubre. La fuerza más votada para el Parlamento fue Unión por la Patria, y segundo, con lo que se había acordado en la primera reunión, en la primera sesión de los diputados y diputadas, que fue aplicar para la conformación de las comisiones el sistema DONT, es decir, que sea proporcional. Recordemos que bueno, La Libertad Avanza es minoría, no solo es minoría, sino que no es la primera minoría, tiene muy pocos diputados en la Cámara Baja, y en ese sentido fue muy claro, como ya había sucedido en el Senado, la alianza del PRO, del nuevo bloque de Pichetto, del radicalismo, para que se generara este acuerdo que finalmente avanzó en las comisiones. Para darte una idea, Lucas, en las comisiones le correspondía en principio por el sistema DONT la vicepresidencia primera a integrantes de Unión por la Patria. No sucedió. En el único lugar donde Unión por la Patria tiene la vicepresidencia primera es en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero además esa comisión está presidida por alguien que tiene un monobloque, es decir, la representación menor que existe hoy dentro de la Cámara es un bloque de una sola persona. Bueno, ese es quien preside la comisión, una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, que es Presupuesto y Hacienda, y es expert, que tiene el bloque Avanza Libertad, y que incluso le terminó cortando el micrófono a Chipi Castillo, del Frente de Izquierda, que estaba justamente planteando que quería impugnar la presidencia, la propuesta de presidencia de Expert, por sus dichos y amenazas, cárcel o bala, a la diputada Miriam Bregman. Bueno, le cortó el micrófono, pero además, ante los pedidos reiterados, a los gritos de distintos diputados y diputadas de Unión por la Patria, pero también del radicalismo, que pidieron la palabra, cortó el micrófono, agradeció ser electo presidente de la comisión y se fue. Las palabras que dijo la diputada nacional Paula Peraca es: se van como ratas. Bueno, efectivamente terminaron y se fueron, y así sucedió luego en cada una de las comisiones. En una de las comisiones donde le robaron la vicepresidencia primera a Unión por la Patria quedó María Eugenia Vidal, que es la de Asuntos Constitucionales. En la de Legislación General, la presidencia la tiene La Libertad Avanza, y la vicepresidencia primera, la Unión Cívica Radical. Es decir, hay un escenario en donde
quedaron menos integrantes de lo que correspondía por representación, por el sistema DONT, por un acuerdo que hubo entre el resto de la oposición, que no es Unión por la Patria ni la izquierda, con La Libertad Avanza, pero además los lugares en relación a los lugares centrales para definir cuándo se reúne la comisión, cómo se trabaja, cuáles son las características, en fin. Esto es lo que sucedió ayer, más allá de los gritos, de las chicanas, de las discusiones. En principio lo que hubo fue una definición de La Libertad Avanza de desconocer ese acuerdo al que se había llegado, de avanzar por el sistema DON, de proporcionalidad y sobre todo de la negociación política, porque está claro que las discusiones existen, pero ni siquiera se intentó llegar a un acuerdo previo o ver cuáles eran las diferencias. Recordemos que Unión por la Patria incluso había pedido una reunión de los presidentes de cada uno de los bloques justamente para no llegar a tener 4 comisiones a los gritos como los que tuvimos ayer. Karina, buen día, te saluda Leila. ¿Cómo estás, Leila? Bien, quería que hagamos un repaso, ¿no? Porque por ahí no todo el mundo está al tanto, a veces queda un poco lejos todos estos vericuetos del Congreso y demás. Un poco la importancia de la constitución de estas comisiones, qué se va a discutir, cómo y qué se viene en un enero que a fines de enero ya el 24, el 24 es el paro, ¿no? El 25 estaría tratando la ley ómnibus. ¿Qué queda en toda esta brecha de tiempo en el medio? ¿Qué es lo que va a pasar en el Congreso? Bueno, me parece que lo primero que es importante tener en cuenta en la cuestión más general, más allá de cada uno de los detalles de las comisiones, es que el oficialismo, el gobierno de Milei, está presionando para que durante el mes de enero se discutan estas 4 comisiones, se avance, se saque un dictamen de comisión y se discuta en el recinto y haya aprobación de la ley ómnibus. La primera cuestión, el primer problema que plantea eso es, este nivel de topadora, de autoritarismo, de decir es esto o no es nada, que viene planteando el gobierno de La Libertad Avanza, que ahí se encuentra no solo con alguna resistencia de Unión por la Patria, sino también de otros bloques, ¿no? Recordemos que la ley ómnibus, la podemos repasar si quieren en otra ocasión, pero simplemente para recordar cuestiones básicas, implica un nivel de flexibilización laboral y de modificación de los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras, mucho más de lo que implica en el DNU, que hoy está suspendido por la cautelar de los 2 fallos de la justicia. Es mucho más grave lo que implica, y así la ley ómnibus ataca y avanza sobre el patrimonio público, las tierras, los derechos de las minorías, en fin, en todo lo que uno se puede imaginar. Es mucho más grave lo que plantea el proyecto de ley de 660 artículos de la ley ómnibus que lo que implicaba el DNU, que también es un debate que sigue en discusión en el Congreso. Pero para que entendamos el planteo es que todo eso se tiene que aprobar sin tocar durante el mes de enero. Frente a esto hay que decir, ¿no? Uno dice, bueno, ¿es una topadora, es a todo o nada, o hay una negociación? Y ahí hay un dato que es interesante contarlo. Ayer nos decían que a pesar de este discurso de Milei específicamente diciendo tienen que aprobarlo, es así, no se puede discutir más que en enero, etcétera, uno de los planteos que le hizo gente de La Libertad Avanza a los distintos bloques de la Cámara de Diputados es: construyan un semáforo. Díganos cuáles temas en rojo no los van a aprobar bajo ningún concepto, hay que negociarlos, hay que discutirlos. Cuáles se podría pensar con alguna modificación en amarillo, y cuáles puntos son los que está de acuerdo cada uno de los bloques en verde. Este pedido de construir ese semáforo lo hizo La Libertad Avanza y todos los bloques, a excepción de Unión por la Patria y la izquierda, están discutiendo esos puntos. De hecho, ayer el radicalismo dejó claro que su postura, sus 2 líneas de trabajo durante este mes van a ser garantizar la gobernabilidad y generar control. Es decir, plantean que no van a bloquear, que entienden que es muy importante discutir la ley ómnibus durante este mes, pero que quieren discutir en qué cosas controlarían, es decir, que no dejarían que pase a libro cerrado la ley ómnibus. O sea, ayer lo planteó Pichetto, ayer lo planteó también Ignacio Torres, o sea, tanto gobernadores como lo que pasó ayer en el Congreso demuestra que tendría los votos para avanzar. Quizá no a nivel judicial, porque han habido fallos favorables, por ejemplo, a la CGT, pero en el Congreso parece tener luz verde y negociar gran parte de las reformas.
es que en el debate sobre el DNU, muchos de los bloques planteaban que estaban en desacuerdo con la forma, pero no con el fondo. Entonces ahí el problema tiene que ver con, bueno, si la ley ómnibus viene a profundizar lo que decía el DNU, y hay acuerdo en debatirlo en ambas cámaras, y se modifican algunos proyectos, algunos artículos en función de la discusión de cada bloque, ¿podría avanzar y garantizar que en enero suceda? Ayer le preguntamos concretamente a Martín Tetaz de si pensaba que en un mes se podía discutir esto, y dijo sí, si hay voluntad política se discute. Entonces hoy la discusión más importante, me parece, de Lucas y Leila, es en esto también de qué tan alejado está el Palacio de la gente, de los sectores populares, de la clase trabajadora, es, bueno, qué rol se puede tener desde el conjunto de los sectores populares para discutir o presionar estos puntos, porque ayer quedó claro que cuando los gobernadores se reúnen y dicen los artículos de pesca los modificás porque si no esto no avanza, bueno, sale el ministro del Interior, Guillermo Francos, y dice lo vamos a modificar, vamos a discutir. Hoy salió el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago, diciendo estamos abiertos al diálogo, es decir, el diálogo con los poderosos, con los que tienen poder de fuego, para decir este artículo lo modificás o esto no avanza, va a existir. Ahora, para el caso de la reforma laboral, para el caso de esas medidas que afectan realmente a los sectores populares, ¿quién va a ser el que tenga el poder de fuego para presionar? Y ahí es donde es muy importante que se conozcan estas iniciativas, que se conozca cómo está discutiendo el Congreso, cada uno de los diputados, de las diputadas, y efectivamente generar algún nivel de fortaleza y presión para no dejar que avancen cual topadora, ¿no? La línea fue, hay una discusión y hay una interna, incluso Lucas y Leila en La Libertad Avanza, porque algunos plantean que de esta manera no se puede, e incluso esos aliados del PRO, del radicalismo, del nuevo bloque de Pichetto, donde está el Partido Socialista, donde hay otros sectores que no van a votar todos igual, no nos pueden llevar por encima. Es decir, la discusión se tiene que dar. El tema de jubilaciones, al menos en lo discursivo, tanto el bloque radical como otros diputados ya han planteado que no van a dejar que pase. Bueno, así como eso, ¿qué se logra, qué masa crítica se consigue para discutir algunas cuestiones en la salud, que implica una destrucción del sistema de salud público, en la educación, en fin, cómo se logran esos avances? Bueno, esa es la discusión que se va a dar a partir de ahora. Pero además hay que decir que este nivel de secretismo, de alejamiento que existe sobre qué es lo que está pasando en el Congreso, también está relacionado con la intencionalidad que tiene el bloque oficialista. La Libertad Avanza hasta ahora no dijo qué funcionarios van a venir al Congreso Nacional a debatir el proyecto, a dar explicaciones, a contestar preguntas, a modificar cosas. No lo han dicho y lo tenían. Ayer algunos diputados nos decían que Espert tenía que dar a conocer ya qué días iba a reunir la comisión y qué funcionarios iban a venir acá al Congreso, y todavía eso sigue sin conocerse. Es decir, por un lado hay un discurso de que hay que apresurar. Berti Venegas Lynch ayer hizo una intervención vergonzosa diciendo cómo puede ser que demos este espectáculo en el Congreso Nacional mientras hay niños que no pueden comer y hay gente en situación de calle sobre la avenida Entre Ríos, y en realidad toda la discusión que se estaba dando tenía que ver con la falta de negociación política y la autoridad y la negociación previa de los bloques. Esta idea de que no pueden dejar de garantizar la gobernabilidad de La Libertad Avanza, de que está la prisa y la premura, de que se tiene que resolver todo en 3 semanas, va a ser muy fuerte, pero mientras ese discurso lo plantean públicamente, acá en el Congreso no dijeron quiénes van a venir, no dicen qué comisiones van a reunirse ni en qué fechas. Hasta hoy no se sabe la semana que viene cuándo se reúnen las comisiones. Finalmente, Unión por la Patria. ¿Quedó aislado a pesar de ser la primera minoría? Creo que, al igual que pasó en el Senado, quedó solo junto a la izquierda en la discusión de las autoridades. Pero eso no significa que vaya a suceder lo mismo en la discusión
del proyecto de ley ómnibus. ¿Por qué? Porque esta semana tuvimos una muestra de eso en el Senado. En el Senado se había puesto de acuerdo toda la oposición no kirchnerista, no peronista, para darle las comisiones y definir las autoridades dentro de las comisiones del Senado. Sin embargo, esta semana se reunieron para discutir la boleta única de papel. La Libertad Avanza confirmaba que iba a tener dictamen y que después iba a ser ley y que avanzaba y que iba todo muy rápido, y fueron distintos sectores, no solo Unión por la Patria, quienes le dijeron que no, que había que ir a un cuarto intermedio, que había que dar otro debate, y eso demuestra que no es tan sencillo y que no tienen la experiencia política o la voluntad política de dar los debates que tienen que dar para llegar a acuerdos. Básicamente, eso que pasó en el Senado claramente podría repetirse en la Cámara de Diputados a partir de ahora. Cari, gracias y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.